Para personas inquietas, Capital Radio. Bueno, ya saben que hoy estamos haciendo este programa especial desde la Gran Vía, desde el Hotel Regente, en pleno corazón de Madrid, en la Gran Vía. Ya saben que aquí es una hora más, la temperatura es fantástica, pero estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en todo el este peninsular, ya que está lloviendo fuertísimo desde ayer y hay ya varias regiones en alerta roja como Tarragona y Valencia. En el estudio número 2, y que lo veo por la cámara, está Pablo de Luca. Buenos días, Pablo. Buenos días. Primero que nada, felicidades a ti y a Miguel Ángel también, el realizador. Bueno, a todos los Miguel Ángel, felicidades. También hay, para que nadie se enfade, también están los Rafaeles y los Gabrieles, porque son los arcángeles, ¿no? Sí, sí, los arcángeles. O sea que felicidades a todos, gracias por la felicitación. Bueno, vamos a hablar de las pirámides, sí, ¿no? Vamos a hablar de Canarias. las pirámides, que es lo que quedamos el otro día, ¿no? Bueno, primero... A ver, le pido al realizador a ver si te sube un poquito el micrófono y tú te acercas al micrófono, por favor. Sí, ahora mira, a ver. Perfectamente, es importante Vale. estar cerca porque es direccional el micrófono, si te separa se oye bajito. Con respecto a las pirámides se puede observar la orientación, antes que nada el aspecto astronómico de las pirámides. ¿Qué pirámides hay en Canarias? Ahora mismo las que están más de boga o las más conocidas son la de Chacona, ¿no? La del complejo. Las de Weimar. Las de Weimar, que es parque etnográfico que cogió Fred Olsen en su día y tal. Pero también hay importantes construcciones troncopiramidales, sobre todo en la comarca de Icó de los Vinos, o sea, en el antiguo mensallato de Icoden. Y esto es, curiosamente, uno de los sitios donde más se produjo la primera asentamiento de los guanches, ¿no? O sea, ya estuvimos hablando cuando Alonso Espinosa, ¿no?, habló de esas 60 primeras familias. Por tanto, no es extraño que en la zona de Icó hubiera aparecido pirámides o construcciones, ¿no? ¿Pero por qué se hacían pirámides? A ver, Hombre, las pirámides, eso es lo que ahora mismo se está planteando, porque no ha habido ocasión de profundizar en lo que es el interior de las pirámides, ¿no? Porque bueno, el interior de las pirámides todavía no se sabe lo que hay. O sea, imagínate. Bueno, sí, ojo que en Weimar se han hecho excavaciones. Sí, pero no se han hecho excavaciones, y eso, y sabía que iba a preguntar eso, en la plataforma entre los cuerpos A y B. Ya, pero claro, eso hay excavado a 1 metro, 1,5 metros y han encontrado pues vasijas del siglo XIX de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Que es normal, porque claro, pero si han encontrado vasijas del siglo XIX, es que es una obra nueva, ¿no? Pero se han encontrado en lo que es la planicie, ¿no? En la planicie. Pero no se ha investigado lo que hay dentro de las pirámides. Se encargó un estudio de georradar a una empresa china y no se llevó a cabo. Se encargó también un estudio de paleoluminiscencia al Centro Superior de Investigaciones Científicas, ¿no?, de Madrid, y tampoco se dio absolutamente pero yo nada. No creo que haya nada ahí. Bueno, pero, hombre, están ahí. Evidentemente, si me ¿Porque deja... tú crees que había enterramientos como en Egipto? No, o sea, se puede establecer la hipótesis de que fuera un calendario solar, pero también puede haber enterramientos porque al estilo de las bacinas que se han encontrado en lo que es el norte de África, los túmulos o bacinas, y también una pequeña cueva en la parte, digamos, de la pirámide A, de la que está más para acá, pues se encontraron restos de guanches, de obsidiana, en fin, de cerámica, etcétera, ¿no?, que la descubrió Victoriano Valencia, un arqueólogo de Weimar, ¿no? Pero de todas formas, lo que me interesa resaltar, Miguel Ángel, si me deja, es que desde el punto de vista astronómico es lo importante, ¿no? O sea, ahí se puede observar la orientación de un eje principal alfa, que llaman los astrónomos, de los cuerpos troncopiramidales B y C, y A. En el esquema adjunto que hay en lo que es el estudio, con el pico de hecho marcial está totalmente orientado al pico de hecho marcial en Weimar. Entonces está en el solsticio de verano, 21 de junio, y la orientación tiene también un eje beta hacia la salida del sol
en el solsticio de invierno mirando para Gran Canaria, ¿no? Esa es la parte, digamos, astronómica, que en su día hicieron los astrónomos Belmonte y otros, ¿no? En el año 1991, cuando se dieron cuenta de que había allí algo que no era normal, o sea, que había pasado desapercibido entre la vegetación que había, evidentemente, en el pueblo de Chacona, o sea, en la zona de Chacona, ¿no? Pero después lo importante, que es lo que se está un poco diciendo, que si eran masones los que habían hecho eso, hay una información esto es muy importante, una información familiar de un descendiente, un bisnieto del que compró la finca de Chacona, ¿no? La finca de Chacona, a través de la información que da un tal Barrocal Díaz Flores, ¿no? Un bisnieto, dice que fue comprada, ¿no? En 1854 y está firmado ante el escribano Miguel Cullen e Isabel de Castro Ayala, por un tal Flores, ¿no? Un señor que se llama Díaz Flores. Pues entonces, desde 1854 esa finca se empezó a trabajar, pero no se dieron cuenta todavía de lo que había allí, ¿no? Hasta 1875, ¿no? Por tanto, hay una información muy importante de este bisnieto del que compró la finca de Chacona, y dice lo siguiente, ¿no? La información familiar publicada en 2022. Evidentemente las pirámides ya estaban allí cuando la heredó mi bisabuelo Antonio Díaz Flores de Vera, ese es el apellido que tiene, ¿no? Pero debió ser que no se entendió correctamente la monumentalidad de la obra, ¿no? Ni tal vez porque las pirámides no tenían un valor comercial o de otro tipo, y tampoco tenían para su hijo ni para el mercado de aquella época un atractivo o un significado concreto. Por lo tanto, ya está diciendo el descendiente de este comprador de las pirámides, ¿no? De lo que es la finca de Chacona, sobre todo, que tenía 72.000 metros cuadrados de extensión, pues no tenía la idea de lo que podía ser eso, ¿no? Evidentemente ahí se trabajó durante el siglo XIX, se estuvo desarrollando terreno para cultivos agrícolas, pero ya existían, como dice eso, y aparte de eso, también existe un documento de 1511 en el que hablan las piedras donde los guanches hacían sus oráculos. Está en el camino entre Chacaica y Chacona y Chacaica, ¿no? O sea, está habiendo una documentación que aparece en el libro que tienes tú en tu poder, ¿no? Y que evidentemente demuestra que hubo esas construcciones, ¿no? De todas formas, no solamente hay información de lo que es la orientación astronómica, ¿no? Sino también el propio nombre Chacona, ¿no? O sea, el nombre de Chacona no tiene nada que ver con el apellido Chacón, es una palabra guanche que aparece en Betecura Afonso, en su obra tomo 1, edición 1991, y también está extendida a otros topónimos de la isla de Tenerife. Por ejemplo, Montaña Chacón es una montaña que está en el Rosario, cerca del aeropuerto de Los Rodeos, donde hubo un asentamiento guanche. También está Los Chacones, que es un barranco cerca en San Juan de la Rambla. Por tanto, ese topónimo es una palabra, digamos, guanche, que significa el del valor o de la importancia. Y qué casualidad que está orientada, como bien te dije antes, por los astrónomos, con el solsticio en el verano, ¿no? Y la puesta y la salida del sol en invierno, pues tiene que ver con algo importante, algo que tiene un valor para los guanches. Y aparte de eso también hay información de los cronistas, ¿no? Los cronistas, por ejemplo, Vieri Clavijo decía textualmente en 1772 que se había erigido en cada una de los reinos de Tenerife cierta pirámide muy alta de piedras sueltas, delante de la cual se juntaba el pueblo, según los días solemnes de su calendario. Esto ya es un apunte histórico que ya narra mucho antes del siglo XIX, Vieri Clavijo, ¿no? Y con lo cual habría que ir pensando ya qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Y después también hay otra información de un viajero francés llamado Boris de Saint-Vicent, que visitó Canarias en 1803, estuvo en Tenerife, y decía que las pirámides de Canarias no solamente se limitaban a enterrar en cuevas naturales, ahí está la posibilidad de que también hubiera algo dentro, en el interior, ¿no? También lo hacían en tumbas particulares para muertos distinguidos, eso sí, para muertos distinguidos.
A continuación, decía o dice Boris de Saint-Vicent, a continuación se construían encima un monumento de piedras secas, esto es importante, en forma piramidal y con frecuencia bastante alto. Por lo tanto, hay una serie de elementos de investigación, de históricas, etnográficas, arqueológicas, que dan que pensar, ¿no? Y aparte, si te puedes hacer un viajito allí a las pirámides o al entorno del parque etnográfico, podrás ver la perfección que tienen las piedras talladas a 90 grados, ¿no? Y con una distancia entre ellas constante, ¿no? Pero Pablo, la pregunta es, ¿por qué no hay más pirámides en más sitios? Solo están ahí y ya has nombrado otro, pero no hay nada más. Bueno, lo que hay en Weimar son las más importantes. Pero ya digo... Son las más importantes, sí, porque ha habido una empresa que ha conservado eso. Claro, exactamente, y gracias a eso. Porque lo que pasa es que estaba un poco, diríamos, reducida al ostracismo, o sea, estaba, diríamos, metida entre... ¿Y tú crees que los guanches eran capaces de hacer eso? Sí, absolutamente. Si lo hacían en el norte de África, también estaba. O sea, vuelvo a repetir, Miguel Ángel, los guanches no eran tontos, o sea, tenían unos conocimientos. No, vamos, es que pensar lo contrario sería absolutamente absurdo, ¿no? O sea, el hecho de ser habitantes que no pertenecen a nuestro tiempo tecnológico no significa que no tuvieran inteligencia, ¿no? O sea, poco a poco iremos viendo elementos que demuestran Pablo, que sí. Pablo, ayer estuve en el Museo del Prado. No, en el Museo Arqueológico no estuviste. No, en el Museo del Prado de pintura. Y estuve viendo pinturas de 1200 y 1300. Bueno. Pero no fuiste al museo. ¿Cómo pintaban esto en 1200 y 1300? No fuiste al Museo Arqueológico para ver la momia guanche de Erques, ¿no? No fui al Museo Arqueológico, pero no fuiste. Bueno. Y yo digo, ¿cómo pintaban en 1300 esto? Y claro, los guanches lo tenemos datado lo último en 1500, claro, ¿no? Pero si hubieras ido al Museo Arqueológico de Madrid, donde está la momia guanche de Er, que está perfectamente conservada, eso demuestra que no eran tontos embalsamando ni mirando, ¿no? O sea, se conserva perfectamente. Es una de las momias mejor conservadas del mundo. De todas maneras hay un montón de momias de santos que están conservadas también, y más antiguas, ¿eh? Sí. Pero te demuestra que tenían una técnica y una serie de capacidades para hacerlo. Y volviendo a las pirámides, te digo, lo que es el aspecto estructural, arquitectónico de las pirámides, o de las troncopiramidales más bien, porque son troncopirámides de Chacona, en Weimar, pues te das cuenta de la perfección. ¿Cómo es posible que digan que eso para despedegar terreno, cuando un agricultor, si quiere despedegar terreno, lo hace a toda velocidad, entongando piedra, y no se entretienen en hacerlo perfectamente, diríamos, tallado a 90 grados, con una perfección que te quedas asombrado, ¿no? Por tanto, eso fue lo que llamó atención a Thor Heyerdahl. Y aparte de eso, hay también autores que están ultimando, a investigadores. Ya salió un libro de Gustavo Sánchez Romero, en la que habla también de la antigüedad de los líquenes. Fíjate tú, el estudio de los líquenes vegetales, ¿no? Que están alrededor de las pirámides y que pueden demostrar a través del carbono 14 la antigüedad de estas construcciones. Pero con el carbono 14, con el carbono, Pablo, con el carbono 14 sabes la antigüedad de la pirámide. Exactamente, hombre, no es una cosa de tipo, o sea, no es muy pero aproximadamente lo sabes. No es exacto, con años más, años menos, pero se puede saber aproximadamente. ¿Por qué no se ha hecho eso? No se ha hecho, por eso te estoy diciendo. De todas formas, no se ha investigado, los líquenes, como te dije antes, pero tampoco se ha investigado, ni tampoco se ha llevado a cabo un estudio de la termoluminiscencia, como dijimos antes, que es la técnica más avanzada, la termoluminiscencia, que tiene que ver con el calor y con la luz, la palabra lo dice, ¿no? Termoluminiscencia, de los restos, para poder datar con precisión la antigüedad de estas construcciones, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, la polémica está servida. Siempre ha habido detractores y siempre ha habido gente que está basándose en lo que son los datos reales. Nosotros creemos que sí, que es posible. Y aparte de eso, otra cosa importante, que se me olvidaba. Las piedras con las que están construidas las pirámides se trajeron, eso está demostrado por geólogos de México que estuvieron en los años 90 cuando Thor Heyerdahl estuvo aquí, aparte de otros arqueólogos norteamericanos, que la piedra fue traída de 4 kilómetros de distancia, ¿no? O sea, 4 kilómetros de distancia en un territorio que era un mal país.
esa es la zona de Malpaís, ¿no? Y lógicamente, para cultivar un terreno no hace falta que se ocupe una superficie de tanta extensión, una superficie agrícola, que se vaya a ocuparla por construcciones troncopiramidales que cogen bastante extensión, ¿no? No es normal, porque las pirámides... O sea, que tú crees que eso lo hicieron los guanches. Que las pirámides no pueden quitar terreno agrícola, sería absurdo, ¿no? Es lo que pensamos, ¿no? ¿Y para qué las usaban las pirámides los guanches? Bueno, primero, como te dije antes, hay un calendario astronómico, en el sentido de para poder, digamos, tener cuándo se producían los ciclos agrícolas. Tú sabes que los guanches se guiaban por el firmamento y por los movimientos de los astros, del sol, de la luna, de las estrellas, para poder controlar los ciclos agrícolas, ¿no? Entonces, el 21 de junio empezaba el nuevo año guanche, porque claro, no tenían reloj, ni tenían elementos tecnológicos para poder saber la hora, tenían que guiarse por el firmamento, de los cuales eran perfectos conocedores. Ya si conocían perfectamente, tú sabes, las famosas cabañuelas de los campesinos de hoy en día, actuales y de anteriores, y de años y de épocas anteriores, los campesinos saben cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo va a ser la cosecha, solamente con mirar al cielo, eso lo sabes perfectamente, lo que se llaman las cabañuelas, ¿no? La predicción del tiempo por parte de los campesinos. Y muchas veces no se equivocan, hombre, alguna vez se equivocarían, pero casi siempre daban en el clavo. Por lo tanto, esta es una de las posibilidades como calendario astronómico. La segunda posibilidad es que fuera un sitio de enterramiento, un lugar de enterramiento en el que no se sabe lo que hay dentro, porque podría tener hasta los restos de los dignatarios, de los dirigentes o de las clases nobles guanches, porque lógicamente estuvieron desde mediados del primer milenio, del 500 a.C. hasta 1496, que se produjo la llegada del europeo, pues estuvieron bastantes años, ¿no? Miles de años. Por tanto, tiene cierta lógica, ¿no? En ese aspecto. Y hay multitud, lo que pasa es que no da tiempo, con el tiempo que tenemos no da tiempo para explicar todo, pero hay elementos bastante importantes para poder diríamos, inclinarnos por esta hipótesis, que no deja de ser una hipótesis, pero que, bueno, que está basada en datos científicos, ¿no? Sobre todo, ya digo, el más importante de ello es el alineamiento astronómico que encontraron los astrónomos en los años 90. ¿No? Pablo, ¿qué dicen los investigadores y los científicos, los especialistas del Museo Arqueológico? Hay división de opiniones. Hay gente gente de la universidad que dicen que fueron hechos por los masones. Esto ya digo que lo que te acabo de leer que es una media verdad, porque efectivamente la finca fue comprada por un masón, ¿no? O sea, como te dije antes, ¿no? Ya. Pero que el bisnieto, un tal Barrocal Díaz Flores, pues afirma que ya estaban, ¿no? Esto es importante, ¿no? Lo que dijo, que ya estaban allí las pirámides, cuando la heredó mi bisabuelo Antonio Díaz Flores de Vera. Esa es la información que tenemos y en lo cual nos basamos para poder tener esta postura, ¿no? ¿Y tú cuando crees, vino Pablo, sí. ¿tú crees que si hubiera algo ahí dentro, eso ya no hubiera salido a la luz? Ya no los investigadores, los científicos... No se sabe por qué, no interesa. O sea, no interesa, aunque no interesa saberlo. No entiendo por qué se pretende decir que los guanches eran bárbaros, eran incultos, eran poco menos que, bueno, la edad de piedra, cuando tenían... Era una población... Una población que tenía una civilización, que tenía unas creencias religiosas, ya hemos dicho que quién tenía eran. una lengua, y esto lo vamos a ver cuando veamos los topónimos y los antropónimos. Te vas a quedar asombrado de la... Sí, pero ya hemos explicado quién eran los guanches, de dónde venían. La traducción de los topónimos y los antropónimos revelan que tenían una cultura en el aspecto de que tenían una lengua. Una lengua es importante, ya es un grado de civilización. Hombre, todas las civilizaciones tienen lengua, Pablo. Todas tienen lengua. Exacto. Y no están muy alejadas de lo que son las hablas o los dialectos continentales, ¿no? No están muy alejadas. O sea, no son proto-amasijos, proto-bereberes, como hay algunos autores que afirman. Pero los investigadores no están mucho por lo que dices tú. Hay de todo. Hay investigadores que lo aceptan, hay investigadores que no lo aceptan por intereses X, no se sabe, por intereses incluso políticos, ¿no? Pero claro, tú sabes perfectamente que hay una tendencia, bueno, a que hay un sector que los guanches eran pastores medio
que lo que eran cuidar cabras y ya está, ¿no? O sea, no. Vamos a ver, tenían una serie de condiciones, de elementos culturales que un poco habían heredado de sus antepasados del continente, ¿no? Y que se encontraron al llegar a Canarias con unas condiciones nuevas, difíciles, pero se supieron adaptar. Y esto ya es importante, ¿no? O sea, formando ahora, que no había rascacielos, que no había palacios, que no había castillos, evidentemente, porque estamos hablando de un neolítico reciente, ¿no? Pero que supone todo un mundo o toda una sociedad jerarquizada, tenían su organización social, política, tenían sus guerreros, tenían su... En fin. Y cuando veamos la parte de la religión o la parte de las creencias religiosas, muchas de ellas heredadas en la actualidad, pues te podrás dar una idea de lo que es la cultura guanche, ¿no? La cultura canaria en general, no solamente de Tenerife, sino de todas las islas. Bueno, hay un libro tuyo sobre el tema de las pirámides, ¿no? No es mío solo, yo soy coautor junto con Emiliano Bettencourt y Francisco Pereira. Uh-huh. ¿Qué se titula, Pablo? Lo tienes en tu poder, Las pirámides de Canarias, el Valle Sagrado de Güímar. Uh-huh. Ahí te especifica, lo que pasa es que es un tocho de libro, uh-huh. Hay que leerlo con detenimiento, no se puede leer en un día porque son multitud de datos. Se estuvo recabando información por parte de incluso hasta de militares que estuvieron en el antiguo Sáhara, lo que era la Sáhara, el Sáhara Central y el Sáhara Occidental, ¿no? Uh-huh. Donde también había una serie de pirámides o de troncopirámides muy parecidas a las de Güímar, ¿no? Hechas por los habitantes autóctonos, y casi siempre eran túmulos funerarios, ¿no? Bueno. Ya lo podrás ver cuando con calma. ¿El libro está a la venta o está No, el libro ya se agotó. Se agotó. Yo tengo un par de ejemplares, pues bueno, pues ¿Hay posibilidad de volver a editar ese libro, no, Pablo? No hay posibilidades, porque fue hecho por una editora de Venezuela, pero no hay. Ya, bueno. Ese libro ya lo tiene mucha gente, evidentemente, porque lo presentamos en 1996. Ya. Y ya digo que... ¿Y digitalizarlo para que esté en la red no hay posibilidad? Eso sería otra historia. Eso ya entramos en problemas tecnológicos de los que yo no soy muy ducho, pero bueno, evidentemente puede ser. Pero sería muy interesante ese libro, ya que no existe en papel, que esté para que lo pueda leer quien quiera en digital, ¿no? Claro. Eso es una posibilidad. Que es un instrumento de investigación interesante, ¿no? Sí. Bueno, Pablo de Luca. Bueno, pues ya está. Estimado amigo, un día nos vamos tú y yo a las pirámides. Oye, pues mira, no sería mala idea, te puedo explicar todo. Nos vamos allí. De hecho, hay una excavada, bastante excavada, y allí no encontraron nada. Tú date cuenta, sí, pero la excavada fue en lo que es la... ¿Tú crees que Cifres Olsen no sabe que hay algo ahí dentro? Cuando Fred Olsen apostó por eso es porque algo había. Porque algo había, no, porque era el mecenas de quien tú sabes que era el mecenas. Bueno. Pero ¿tú crees que si Fred Olsen supiera que hay algo ahí o imaginara que hay algo, no lo hubieran descubierto? No, a ver si me entiendes. Hay motivos X que no puedo decir, por lo cual no se ha seguido investigando. ¿Y cuáles son los motivos X? Bueno, ¿Cuáles son? Motivos X, no puedo decirlo. Son motivos políticos. Así de claro. Yo no creo nada de ello. Vamos a ver, si ahí hubiera algo, Pablo, yo te garantizo que ya se hubiera sacado adelante. Estamos convencidos. Evidentemente, ya digo, la excavación que se hizo allí fue una excavación, diríamos, muy, muy elemental, a una poca distancia, a poca profundidad, y se encontraron, ya digo, vasijas del siglo XIX, normal, claro, en el siglo XIX había gente que vino posteriormente, pero cuando hay un documento de 1511 de Baulén, de los herederos que, diríamos, se legaron estas tierras, los Baulén, ¿no? No sé si, y Lercaro, no sé si habrá oído de este apellido, que está en el libro, que hay un documento, repito, de 1511, donde se dice las piedras donde, en castellano antiguo, los guanches hacían sus oráculos, pues ya me dirás. Pablo de Luca, querido amigo. Pues nada. Un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Bueno, no se vayan porque continúa este programa. O sea que quédense en la sintonía de la 10 Capital Radio. Ya saben que mañana yo estoy en el estudio número 2, ahí en los estudios centrales de Santa Cruz de Tenerife. Hoy aquí, en Madrid, en la Gran Vía, en el Hotel Regente, haciendo este programa en directo para ustedes.
El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.